Bien, hermano, tengo una palabra hoy que el Señor me dio, como lo decía el jueves. Yo había preparado algo, pero tuve un sueño el viernes para sábado, creo que fue, o el jueves para viernes, ya ni me acuerdo. Y en el sueño, no sé por qué Dios me dio esa palabra, pero yo la voy a predicar. El Señor me dijo, vas a predicar en este pasaje. Y por algo Dios lo dice. Y como el dueño de este negocio es el Señor, para allá vamos todos, ¿verdad? A serle obediente. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Gloria a Cristo. Son las 12:48. A la 1:30 prometo que estoy cerrando. Gloria a Jesús. Hablaba anoche con Elibí a la 1:30 de la mañana que me llamó. Me dicen que bueno, que está bellísimo lo que está, el trabajo allá, las iglesias, una esperanza viva de Venezuela. Mucha necesidad, pero está bellísimo el retiro. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. El 59, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por esta porción de la palabra. Señor, tú me pusiste esto y yo obedezco, Señor. Gracias porque aun cuando yo estudiaba esto, desde el ángulo que tú me lo pusiste en esta oportunidad, hablaste a mi vida. Gracias, Señor, que mis imperfecciones no sean obstáculos para predicar tu hermosa palabra. Prepara los corazones, prepara mi boca. Espíritu Santo fluye, Espíritu de Dios toca, Espíritu de Dios obra en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y este pasaje está rico de muchas enseñanzas. Y cuando yo preparaba el mensaje ayer sábado, leyendo y orando, no tenía el título. Y anoche, cuando estaba leyendo, después de hablar con Elibí, esta madrugada, el Señor me dio el título. Y el título del mensaje es: los que quieren y lo que les cuesta. Fíjense bien, los que quieren y los que les cuesta. Ese va a ser el título del mensaje, bajo el tema del compromiso de seguir a Jesús. Entonces, este pasaje está rico de muchas enseñanzas, donde protagonizan esto 3 hombres. Aquí podemos ver cómo este pasaje el Señor quiere que le sigamos. Pero independientemente de esto, un seguidor es como un discípulo. Un discípulo que necesita cambiar su vida. Un discípulo que necesita hacer ajuste. Un discípulo o 3 discípulos o 3 hombres que fueron buscados, llamados, pero que en algún momento no le gustaron las condiciones expuestas por Jesús. Para nosotros ser verdaderos seguidores o verdaderos discípulos, tenemos que dejar las filas del interés personal y pasarnos a las filas del compromiso. En las filas del interés personal se maneja nuestro yo
se manejan nuestras emociones, se manejan nuestros intereses, pero en las filas del compromiso con Jesús no cuenta la agenda personal de nosotros, sino la agenda del Señor, aleluya, porque es prioridad en la vida del reino, porque esto no se trata de la vida de cada uno de nosotros, porque a la verdad la vida de nosotras va a ser perecedera. Porque esta carne va a pasar, pero lo que tiene eternidad es el alma, aleluya. Entonces, no se trata de nuestra vida personal, no se trata de mis intereses personales, se trata de la manera que Jesús nos llama a ser verdaderos seguidores, verdaderos discípulos para expandir el reino de Dios, aleluya. Porque es lo que interesa. Porque los que son voceros en esta tierra, los que tienen la gran responsabilidad de llevar la palabra, de expandir el reino, es la iglesia de Jesucristo. Pero para nosotros poder hablar del Señor, para nosotros poder expandir su reino, necesitamos primero ser verdaderos seguidores del Señor. Y ese pasaje tiene muchas cosas lindas, muchas cosas que nos enriquecen. Sin embargo, tomé algunas cosas por donde el Señor, el Espíritu Santo, me fue guiando. ¿Sabe algo? Para nosotros poder tener una vida transformada, para nosotros poder seguir a Jesús, para nosotros poder ser verdaderos discípulos, para nosotros estar enfilados en las filas del compromiso, tenemos que hacer renovación de nuestra mente. Porque cuando renovamos nuestra mente, cuando renovamos nuestro corazón, verdaderamente podemos decir que Cristo vive en nosotros, aleluya, que Cristo vive en nuestras vidas, gloria a Dios. Porque cuando Él mora, caminamos distinto, somos la sal de la tierra, somos luz en este mundo perdido. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, por la NTV. No sé si ustedes la tienen allá. Pero fíjense, me gustó como lo dice, cuando habla de renovar nuestra mente. Dice la palabra, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Aunque parezca insólito, ilógico. Más bien, dejen que Dios los transforme. Bien claro te lo dice ahí, dejemos, porque esto es para todo, que Dios nos transforme, que Dios nos cambie en personas nuevas, aleluya, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando la palabra de Dios nos dice, dejen que Dios nos transforme a personas nuevas. Hay un poder de decisión donde usted y yo tenemos que ser decisivos en dejar que Dios nos cambie. Porque Dios no obliga a nadie. Cuando Dios hizo al hombre, le colocó el chip del libre albedrío. El poder de tú decidir de servir a Cristo o de no servir a Cristo, de seguir a Jesús o de no seguir a Jesús. Por esto este título es Los que quieren y los que le cuesta. Puede haber gente que quiera seguir a Jesús, pero le cuesta seguirlo en el compromiso que Él pone condiciones. Puede haber gente que quiera buscar de Dios, pero los compromisos que tienen con el mundo no lo deja buscar de Dios. Y este pasaje habla de 3 hombres. El primer hombre dice ahí en el versículo 57. Y versículo 58, deje su Biblia abierta, por favor. Vemos a un hombre que no conocemos cuál fue su verdadera motivación. Este hombre, dice la palabra en Mateo, era un escriba, era un hombre conocedor de la ley. En Mateo 8:19 dice que él era un escriba, conocedor de la ley, practicaba la ley. Un hombre que enseñaba al pueblo.
Pero este hombre estaba con Jesús, pero en algún momento este hombre, llevado por el impulso, digámoslo así, motivado, no conocemos cuál era su motivación. Tal vez su motivación era tener o compartir la gloria que Jesús tenía, la fama que Jesús tenía, porque Jesús era reconocido por los milagros, por lo que estaba haciendo, por la palabra fresca que llevaba. Y este hombre en algún momento fue impulsivo y le dijo, oh, miren lo que le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos le han dicho al Señor en algún momento: te seguiré a donde quiera que me mandes? Te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que tú me digas. Pero no sabemos cuál era la motivación de este hombre. ¿Cuál era la verdadera? Llevémoslos al plano espiritual. Llevémoslos a nuestra vida práctica. Este primer hombre, impulsivo, no sabemos cuál era su motivación. ¿Cuál es tu motivación para buscar de Jesús? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te impulsa en estar en esta mañana acá en la iglesia? ¿Qué nos motiva a nosotros a leer la palabra? ¿Qué nos motiva a decirle al Señor: sí, Señor, heme aquí? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de venir a la iglesia un domingo? Que vean que estoy viniendo. ¿Cuál es el motivo de servirle al Señor dando clase? ¿O cuál es el motivo cuando en mi intimidad no busco al Señor? Entonces, este hombre no explica la Biblia cuál fue el motivo. Sin embargo, él fue impulsivo y soltó la palabra. Pero cuando Jesús le dijo el sacrificio que hay que pagar para seguirle a él, yo creo que salió corriendo. ¿Somos motivados por verdaderamente amar a Jesús? ¿Somos motivados porque de verdad queremos buscarle y servirle? ¿Estamos el domingo en la iglesia, en la semana, porque de verdad queremos crecer y conocer al Señor? ¿Qué es lo que nos motiva, hermano? Examinémonos. ¿Qué nos motiva a venir a la casa de Dios? Pero Jesús enseguida le respondió. Enseguida Jesús le dijo ahí, vaya al versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabe algo, hermano? Este hombre, este escriba, Jesús no lo llamó, él se ofreció. Le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Él mismo se ofreció. La motivación en nuestras vidas tiene que ser diferente al que está allá afuera sin Cristo. Nuestra motivación en el Señor es que un día le vamos a ver cara a cara. Nuestra motivación en el Señor es que yo debo crecer, renovar mi vida, renovar mi mente, renovar mi corazón para ayudar a predicar la palabra y expandir el reino. Aleluya. Porque alguien lo hizo por nosotros un día. Alguien un día clamó, alguien un día oró, alguien un día gimió, alguien un día ayunó por las almas, y en ese paquete estaba usted y estaba yo. Alguien algún día tiró la palabra, como dice el libro de Eclesiastés: tira el pan sobre las aguas y en su tiempo lo vas a recoger. Alguien algún día tiró la palabra y esa parte de recoger está usted, estoy yo, aleluya. Entonces tenemos que examinarnos qué nos motiva para buscar a Jesús. Una necesidad, un problema. Déjeme decirle que si usted está en la iglesia del Señor por una necesidad y un problema, usted está por los panes y los peces, pero no por el dador de los panes y los peces. ¡Aleluya!
Hay que estar por el dador de los panes y los peces. Hay que estar por el creador del cielo y la tierra. Hay que estar por aquel que nos da vida y vida en abundancia. No por los panes y los peces. ¿Sabe por qué? Porque los panes y los peces se pueden escasear. Los panes y los peces, que simplifica las bendiciones, pueden escasear. Y cuando se acaben las bendiciones o cuando el dador de las bendiciones las cese, entonces tú vas a correr y vas a volver de donde Dios te sacó. Pero cuando nosotros estamos por el dador de esas bendiciones, no importa si hay o no hay abundancia, porque Cristo entrona nuestro corazón, aleluya, porque Él entrona nuestras vidas, gloria a Dios. Así que usted en esta mañana, amado amigo, amado hermano en Cristo, examinémonos un momento. ¿Qué nos motiva a buscar de Jesús? ¿Qué nos motiva? Necesito una esposa, necesito un esposo, necesito un trabajo. No, nuestra motivación debe ser para aquel que nos amó de una manera incondicional. Dice la Biblia, libro de Lucas, por favor, capítulo 9, versículo 23 por la NTV. Entonces, Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Tenemos que abandonar nuestra manera de vivir. Nos cuesta a veces. Pero si queremos ir en pos de Jesús, tenemos que tomar la cruz de cada día y seguirlo a Él. Y este hombre, este primer hombre, que no conocemos cuál era su verdadera motivación, Jesús le habló de una vez de lo que conllevaba seguirlo a Él. Los sacrificios que hay que hacer. Las zorras tienen guarida, las aves tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Recuerdo que en alguna oportunidad, la pastora Eliví, cuando estaba joven, le dice a su papá, papá, todos los que vinieron conmigo tienen papeles y yo todavía estoy en esto. Y Víctor le dice, te voy a decir algo, Eliví. Los papeles obtenidos por esta persona fueron obtenidos fuera de la voluntad de Dios, por contratos. Pero lo que Dios te vaya a dar a ti va a ser por promesa y bendición. Solo hay que esperar el tiempo. Solo hay que esperar el momento. Solo hay que esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabe algo, hermano, puede ser que usted no tenga donde recostar su cabeza. Puede ser que usted no tenga lo que anhela en su corazón. Pero si tiene a Cristo, lo tenemos todo. Aleluya. Lo tenemos todo. Iglesia, lo tenemos todo. Aleluya. Este primer hombre, su motivación verdadera no era seguir a Jesús. No era. Su motivación era otra. El sacrificio. Víctor le decía a Eliví, hay un sacrificio que pagar. Hay un sacrificio para obtener las cosas. Hay un sacrificio para poder ver las promesas. Hay un sacrificio para obtener las bendiciones. Porque ¿sabe algo? Lo que fácil viene, fácil se va. No nos duele porque no nos costó nada. Pero cuando usted obtiene algo con sacrificio, usted lo cuida, usted lo valora, usted le da el valor, usted lo guarda como el mejor tesoro, aleluya. ¿Por qué? Porque hubo sacrificio. Cuando Dios te entregue algo, mujer y hombre de Dios, guárdalo, cuídalo, presérvalo, porque todo es con sacrificio en el reino de Dios. Seguimos. El segundo hombre, vamos al versículo 59. Y dijo a otros, fíjense bien, el primero se ofreció él, pero el segundo hombre le dijo él,
Jesús le dijo, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y en este segundo hombre llamado por Jesús, y en este pasaje del versículo 59, podemos, quizás usted puede decir algo contraproducente, que Jesús le hubiese dicho a este hombre, no vayas a enterrar a tu padre. O sea, si la Biblia nos dice en el libro de Efesios que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Entonces, como que hay ese enredo allí que Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, cuando este segundo hombre le dice que lo deje un ratico. Pero ¿sabe algo? Muchas veces nosotros tenemos que ver el contexto histórico. En aquellos tiempos, los judíos, cuando muere una persona ya en aquellos tiempos, el mismo día lo enterraban, al menos que fueran después de las 6 de la tarde. Pero el proceso prácticamente después duraba un año. Al año, volvían a sacar el muerto. Lo metían en una caja pequeña, o sea, después que esta carne se había desintegrado, y le volvían a hacer otra ceremonia. Y contrataban desde el comienzo, desde el principio del primer día que se moría la persona, lo que llamaban endechadores. Y los endechadores no eran más que aquellas personas, porque era importante que hubiese bulla de ahí, mucho llanto, mucho dolor en el acto fúnebre. Y entonces estos endechadores que le decían, eran endechadores, pero les decían muertos. Los llamaban muertos porque eran los que se encargaban de ir al velorio a llorar. Y al año, si ese día enterraban a esa persona antes de las 6 de la tarde, si moría antes de las 6, o sea, si usted moría a las 8, usted puede estar por seguro que a las 12 usted estaba enterrado. Ya estaba listo. Pues la cultura. En nuestra cultura, lo que no le damos en vida, se lo queremos dar de muerto. ¿O es mentira? Yo le digo a mis hijos, lo que me vayan a dar, me lo dan ahorita. No es que el día que yo esté en el féretro van a llorar, a patalear, a darme flores, no. No, ahorita es que me lo vas a dar, sobre todo se lo digo al varón. Al varón siempre le digo, lo que me vas a dar, me lo vas a dar ahorita de viva, no de muerta. Porque el día que me muera, yo lo que quiero es una fiesta. Una fiesta cristiana, mariachi, porque me encanta la música mexicana, música de alabanza, danza. Yo no quiero ahí lloraderas. ¿Para qué voy a llorar si ya estoy en el cielo? Gócese, porque es olor grato a la presencia del Señor cuando uno de sus hijos se va al cielo. Ay, estamos hasta llorando ahí. No, hermano, olvídese de eso. Entonces, ¿qué sucedía en esa cultura? Por eso tenemos muchas veces para poder ver. De hecho, cuando yo fui a Israel, el pastor y yo, cuando tú lees la Biblia, sobre todo los evangelios sinópticos, tú y has ido a Israel, tú ves, o sea, como que la vives de una manera diferente, porque aprendes tantas cosas en ese país. Entonces, esa era la cultura de ellos. Lo enterraban hoy. La gente directa, el familiar directa, esposa, esposo, hijo, mamá, papá, encerrados 7 días. Pero al año volvían a sacar el muerto, los endechadores, que coloquialmente le decían muertos. Por eso Jesús, cuando Jesús le dijo, sígueme, y este hombre le dijo, Señor, espérate, déjame que voy a ir a enterrar a los muertos. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ¿de quién le estaba hablando Jesús? Le estaba hablando de los endechadores, que eran muertos, le decían muertos. ¿Por qué? Porque ellos al año sacaban el féretro, los metían en una cajita que tiene hasta medidas exactas, le hacían otra ceremonia y los enterraban. Entonces Jesús le decía, deja que esos muertos entierren a sus muertos. Pero él no entendía. Este hombre no pudo ver lo que Dios le estaba diciendo.
¿Y sabe qué pasó con este hombre? Resistió, no se dio cuenta de las prioridades que él tenía que tener. Hay prioridades, hermanos, que nosotros tenemos que poner como banderas en nuestras vidas. Cuando Jesús nos llama, como le dijo a este hombre, la ventaja, la bendición que tuvo este hombre, de que Jesús le dijera, sígueme, y este cabezadura le haya dicho, deja que vaya a entregar, voy a enterrar al muerto. Hermanos, ¿cuántos muertos espirituales a veces hay dentro de las iglesias que Jesús le está diciendo, sígueme, ven que tengo algo grande para ti, ven que tengo llamado, ven que tengo ministerio, ven que tengo promesa? Pero dice, Señor, espérate que voy a ir a hacer el overtime para poder comprar el carro que quiero. Espérate, Señor, que voy a ir a buscar la chica para poderte servir. Espérate, Señor, que voy a ir a hacer esto para poder buscar tu rostro. No, el Señor dice, sígueme en esta mañana. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aleluya. Deja que aquel que camina en muerte espiritual sea enterrado con el muerto. Usted siga a Jesús. Usted siga al Señor. Este hombre resistió, no supo entender lo que era una prioridad. Hay prioridades en nuestra vida espiritual que no las podemos dejar pasar, que no las podemos deponer, que no las podemos poner a un lado, sino que tenemos que tomar la batuta de eso que Dios tiene. Si nosotros nos ponemos a dejarnos guiar por nuestras emociones, hermano, vamos a ser muertos espirituales. Vamos a ser muertos espirituales, porque las emociones son traicioneras. Y es verdad, cuando hay un muerto, hablando literalmente, hay duelo, hay tristeza cuando hay un enfermo. Es cierto, la Biblia no se contradice. Es verdad, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero él quería ir a enterrar a aquel. Pero ¿sabe algo, hermano? Si nosotros vamos al mundo espiritual, tenemos que morir. Tiene que morir este yo, tiene que morir este viejo hombre para que pueda nacer la nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Romanos, vamos al libro de Romanos, por favor. 6:6, por la NTV, por favor. Romanos 6:6. Porque este pasaje, estos versículos, este segundo hombre que resistió las prioridades, tuvo resistencia a las prioridades. Este segundo hombre en estos dos versículos habla de muerte. ¿Y sabe qué pasa, hermano? ¿Qué debe morir en nosotros? ¿Qué es necesario que muera en nosotros? ¿Rencores? ¿Odios? ¿Pasado? Hay personas que caminan el presente con el pasado a cuesta. Hay personas que no miran el futuro, sino que su pasado lo traen atrás montado y viven con el pasado en el presente y se hieren el presente por el pasado y por eso no caminan al futuro. Pero ¿sabe algo, hermano? Debe haber muerte, muerte del viejo hombre. La Biblia lo dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado ¿con quién? Con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Mientras que nosotros no tengamos a Cristo en nuestro corazón como bandera, el pecado tiene autoridad en nuestras vidas. Podemos estar dentro de las iglesias, pero podemos ser muertos espirituales. ¿Está oyendo, hermano? Podemos estar dentro de un lugar que se dice iglesia. Podemos ser a lo mejor hasta un maestro, hasta un líder, hasta un ministro. Pero si el pecado tiene autoridad en nuestras vidas, somos muertos espirituales. Somos muertos espirituales. Dice luego ahí, ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder
del pecado. Ya el pecado no tiene autoridad. Entonces en estos dos versículos hay muerte. Hablando espiritualmente. ¿Qué debe de morir en nosotros? Piense por un momento. Nuestro yo, nuestra agenda, nuestro pasado. ¿Qué debe de morir? Algo debe de morir. Es diario. Por eso la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Por qué será que se renuevan cada mañana? Hermano, porque mientras que estemos en esta naturaleza pecaminosa, el viejo hombre se va a querer levantar. Pero no puede, ni tiene autoridad el pecado sobre nuestras vidas. Cuando Cristo es el centro de nuestro corazón. ¡Aleluya! Cuando Él es la prioridad, cuando no nos resistimos a esa prioridad, cuando lo entronamos en el corazón, hermano. Cuando Él es el primero aquí, entonces somos motivados diferentes. Entonces ponemos como prioridad al Señor. Ya no hay excusa para buscar de Dios. Podemos estar agotados y cansados, pero primero es el Señor. Pueden haber críticas, señalamientos de familias, de hermanos, de amigos, pero primero es el Señor. Aleluya. Primero es el Señor, gloria, porque Él murió en la cruz por ti y por mí, porque derramó su sangre, porque nos dio vida y vida en abundancia, aleluya. Con Él estamos juntamente crucificados, hermano. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este versículo es hermoso, hermano, hermoso. Dios nos ha dado tanto valor a nosotros como hijos de Él. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, estoy ya muerto ese hombre natural. Ese hombre pecador tiene que estar muerto para que pueda nacer esa nueva mujer espiritual. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. ¿Para que qué? Para que Jesús crezca. Llevémoslo al plano espiritual. Es necesario que usted y yo menguemos, aleluya, para que el Señor crezca en nosotros. Si tú antes eras peleonera, mujer, hoy vas a ser la mujer más mansa de amor por esa boca. Si tú eras celoso, hombre, ya no va a haber celo, porque ese viejo hombre, esa vieja naturaleza va a menguar y va a nacer el amor de Dios en nuestras vidas. Porque es lo que hace el Señor. Eso hace el Señor. Tercer hombre, gloria a Jesús. Ya vimos que el primer hombre impulsado, no sabemos cuál era la motivación, pero llevarlo al plano espiritual, tenemos que examinarnos nosotros qué nos motiva y tener presente que el reino de Dios amerita ¿qué? Sacrificios. Sacrificios. El segundo hombre que fue llamado por el Señor se resistió ¿a qué? A la prioridad. Tú tienes que examinar cuál es tu prioridad y entender que tiene que morir el viejo hombre. Ese es el segundo hombre. El tercer hombre que habla aquí la Biblia, yo lo identifiqué como aquel hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Dice allí en el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Tal vez alguno de ustedes ha dicho, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te voy a seguir, Señor. Pero déjame despedirme primero de Petra, de Juana, de María, de Antonio y de Chuchito. Jesús de una vez le respondió. Y así Jesús de una vez te responde hoy.
Y cuando yo leí este versículo, yo recuerdo que así me pasó a mí cuando el Señor nos llamó a este país. Uy, yo no me quería venir. No quería, hermano, yo no quería. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre de doble ánimo tenía falta de compromiso para el reino de Dios. La Biblia nos habla en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces somos inconstantes en hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. A veces somos inconstantes en expandir el reino de Dios. A veces somos inconstantes cuando Dios nos está llamando al servicio de la obra. Pero no somos inconstantes a cuando estamos allá afuera. Y si tenemos que ser persistentes allá afuera para lograr un objetivo en el mundo natural, ¿cuánto más en el mundo espiritual? ¿Cuánto más en el mundo espiritual nosotros tenemos que ser persistentes? Y no ser inconstantes, no tener doble ánimo. Porque el hombre de doble ánimo, hoy viene a la iglesia y el martes no. Hoy viene y el domingo no. Y viene un mes y un mes se desaparece. Y un mes tiene fuerzas para servirle al Señor y alaba a Dios. Pero el otro día dice, no, yo, ¿para qué buscar de Dios? Cuando leía en estos días lo de Hillsong, ¿saben lo que sucedió con Hillsong? Uno de los cantautores. ¿Quién sabe o quién sabe? Oye, yo puede ser que yo sea la única que vea noticias aquí. Aunque estos días que he estado en casa de mi hija, estoy ausente de las noticias. Porque con estos dos tigritos, ¿qué va, mijo? Cada edad con su etapa. Yo estoy en la edad, mi amor, de que, ay, qué bello, pero váyanse con su mamá. No de cuidar. ¿Qué va, mi amor? Anoche el Álvaro me daba vuelta como una aguja en esa cama. Ay, qué horrible, no dormí. De verdad. Entonces, ¿quién sabe lo que está sucediendo con este equipo de Hillsong? Es triste, es doloroso. El hombre que escribió tantas canciones que han rodeado el mundo, el autor de Océano, de tantas canciones, ahora acaba de declarar que abandona su fe cristiana. Y lo que dice es bárbaro, lo que habla ahí. Eso le va a hacer daño a la iglesia de Jesucristo. ¿Pero a quién es que le va a hacer daño dentro de la iglesia de Jesucristo? A aquellos que son hombres y mujeres de doble ánimo, que son inconstantes, que sus raíces no son profundas en la fe, que sus raíces no son profundas en el Señor. A esos le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque han creído en un hombre, porque han creído en un adorador, porque han creído en una iglesia, pero no han creído al que hizo el cielo y la tierra, al dador de la vida, al que murió en la cruz, al que derramó su sangre por nosotros. Entonces, el hombre de doble ánimo, cualquier viento que sopla, lo mueve. Es inconstante. Por eso Jesús le dijo a este hombre, el que pone la mano en el arado, ya no debe mirar atrás. No es digno. Si usted está dentro del pueblo de Dios y ya usted conoció al Señor, no mire atrás. Mire al Señor, aleluya. No mire para atrás. Mire al Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué sucede con esas personas que son de doble ánimo? No tienen raíces. Sus raíces están pobres. Tal vez el árbol se ve hermoso. Y yo meditaba cuando leía sobre este hombre. Y yo decía, por eso es, Marco Witt, Dios lo bendiga, cuando escribió ese libro que dice, ¿y ahora qué hacemos con estos músicos? Yo me leí ese libro. Y respeto a los músicos de aquí. No piensen que les estoy tirando piedra. Pero ¿por qué él escribía este libro? Porque muchas veces músicos
o gente que va dentro de la iglesia no tienen buenas raíces. Y eso es lo que está pasando con ese cantautor. Canciones bellísimas del pueblo de Dios a nivel mundial. Y hoy en día dice que niega su fe. Cuando lo agarre CNN, va a escuartizar el pueblo de Dios. Porque eso es lo que hacen los medios publicitarios que no son cristianos, ¿verdad que sí? Entonces, por eso, hermano, nosotros tenemos que echar raíces. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar, ¿qué? La palabra. En este lugar hay un instituto bíblico. No sé cómo está, no sé quién se está preparando. Pero no se conforme nada más con venir el domingo a la escuela dominical, si es que viene. Oiga bien, si es que viene. No se conforme nada más con venir el martes al culto de oración o con venir nada más al culto central. Porque la palabra que se predica aquí los domingos en la mañana no lo va a sostener toda la mañana. Usted tiene que prepararse en la palabra. Por esto este hombre de doble ánimo era inconstante. Y nosotros no podemos ser inconstantes en los caminos del Señor, porque para poder expandir el reino de Dios, fíjense lo que Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, en el arado mira hacia atrás, porque no es apto para el reino de Dios. Yo no quiero que el Señor me vaya a decir a mí que yo no soy apta para el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser aptos para el reino de Dios? Que un día cuando usted esté en su presencia, el Señor le pueda decir: pasa, buen siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al descanso del Señor. Yo quiero entrar al descanso del Señor. Yo quiero entrar al descanso del Señor. Entrar el descanso del Señor. Aleluya. Para cerrar, recuerde eso, hermano. Motivación. No resistir a las prioridades. Ver cuál es la prioridad. Y no ser hombres de doble ánimo. Tenemos que ser hombres firmes en la palabra. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3:15 que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, con un solo motivo y un solo propósito: que el hombre sea apto, ¿para qué? Para toda buena obra. Aplauda al Señor y póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Aprendimos? Recuerde esos 3 hombres. El sábado de instituto me está diciendo la hermana Marcela: hermano, prepárese. Mire, esta iglesia va a ser una iglesia como la de Nashville, ¿sí o no? Esta iglesia tiene que parir iglesia, ¿sí o no? Entonces, si esta iglesia va a parir iglesia, necesitan prepararse, necesitan estudiar. No se conforme, no sea conformista, hermano. Prepárese. Si está joven, prepárese. Si está anciano, prepárese. Si es joven adulto, prepárese. Usted no sabe para qué Dios lo puede usar. Yo no sé cuántos pastores hay aquí. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, siempre en nuestro corazón fue preparar gente, enseñar gente. Y al principio de Victoria a mí nos costó mucho porque éramos él y yo. Él y yo para todo. Hoy en día hay un equipo de líderes preparados, maestros, profesores para dar clases, para enseñar. No sabemos cuántos de ustedes aquí van a ser pastores, van a ser evangelistas, van a ser misioneros. Muchos de los pastores de México, de las Esperanzas Vivas de México, estudiaron en la iglesia y hoy en día Dios los tiene allá, esas 6 iglesias. Entonces, ¿cuántos de ustedes van a salir a las naciones? No espere el momento para prepararse. Víctor y yo siempre decimos esto: si él y yo hubiésemos esperado el momento del ministerio para prepararnos, hubiese sido duro. No espere el momento del llamado. Prepárese desde ahora. Dígale al Señor: Señor, yo quiero servirte con compromiso. Yo quiero seguirte con compromiso. Yo quiero ser motivado porque tú eres Dios, no por lo que tú me das. Es cierto, nosotros le podemos recordar a nuestra alma
Alma, bendice al dador de la vida. Alma, bendice a aquel que te corona de favores, de día, de noche, de mañana y de tarde. Es cierto, dígaselo a su alma. Bendice, alma mía, Jehová. Hermano, pero no vivimos por las bendiciones, vivimos por aquel que da las bendiciones, aleluya. Por aquel que nos amó primero, por aquel que derramó su sangre, por aquel que nos sacó del lodo cenagoso. Por él vivimos, aleluya. Motívese a ser mejor, motívese a buscar más de Dios, motívese a prepararse, motívese que su prioridad sea el Señor. Que no sea inestable, que no sea de doble ánimo, sino que usted sea un hombre y una mujer agarrados para nuestro Cristo. Esos 3 hombres querían seguir al Señor, pero cuando el Señor les dijo las cosas, lo que cuesta, cuesta. Por eso la Biblia enseña que hay 2 caminos, el ancho y el angosto. El ancho, todo el mundo quiere entrar por ahí. Y es fácil. En el ancho podemos conseguir hasta el evangelio light. Pero su final es camino de muerte, camino de tristeza, camino de desánimo. Pero el angosto nos cuesta. Es angosto, es estrecho, nos aprieta, pero vamos seguros para el cielo. Aplauda a mi Dios y comencemos a adorarle. Adoremos al Señor.